Qué bendición tenemos en esta noche. Hay una promesa y escrito está: yo estoy en medio de mi pueblo. Por eso en esta noche continuamos con el tema de este año, que es el favor de Dios. 2023, el año del favor de Dios. Y por tanto, estaremos dándole adoración y alabanza, porque todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que recibimos, viene por su gracia, por su favor inmerecido. Y eso lo ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén, muy bien. Creo firmemente que al inicio de este año no hay una persona que no haya hecho planes, proyectos, o que tenga sueños o anhelos. Y tal vez esos planes vengan de tiempo atrás, tal vez de semanas o de años, y hemos encontrado obstáculos, impedimentos que nos parecen demasiado grandes, que hacen que nuestros sueños, nuestros planes o propósitos que nos hemos trazado en nuestras vidas parezcan imposibles. Y en esos momentos es cuando creo que muchos de nosotros hemos exclamado: solamente un milagro de Dios puede hacerlo. Solamente un milagro de Dios puede hacerlo. Y también debemos recordar que Dios no ignora nuestros pensamientos. Dios no ignora tus anhelos, Dios no ignora tus deseos, Dios no ignora tus sueños, desde cuándo los tienes y cuál es, dónde se formó tu sueño. Eso es muy importante, pero la buena noticia es que por eso que Él no ignora, Dios ha puesto algo en nosotros que nos da una ventaja. Él ha puesto algo que abrirá puertas que nosotros no podemos abrir. Él nos ha dado algo que nos hará distinguirnos entre la multitud de gente que nos rodea. Él nos ha dado ese algo que se llama favor. Y el favor hace que vengan a nosotros vientos favorables que nos impulsen a ir como si fuéramos una nave en el mar, más rápido, más fuerte, más rápido para llegar al punto de nuestro destino, que es la consecución de aquellos sueños, de aquellos planes, de aquellos proyectos que hemos tenido, y que de ninguna otra manera pudiéramos lograrlos si no fuera por esos vientos que le llamamos el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. Pues ponte activo, porque si el Espíritu del Señor está hablando, nosotros estamos tan ensimismados en nuestros problemas. Deja a un lado tus problemas y escucha lo que Dios tiene para que tus problemas vengan a ser derrotados y tengas una nueva perspectiva de lo que Dios tiene para tu vida. Por eso vemos que el favor nos lleva, si estamos en un cuarto o un quinto lugar, nos va a llevar a ocupar el primer lugar. El favor nos va a hacer que recibamos un trato preferencial en situaciones que no merecíamos. Aquellas personas que estaban en contra nuestra, por alguna razón desconocida, van a estar, ahora nos van a favorecer y van a decir: no sé por qué, pero tengo que apoyar a esta persona, tengo que apoyar su proyecto, tengo que apoyar sus planes, aunque antes eran casi enemigos declarados de nosotros.
Y Dios, con su favor, hace que cambien su mente. Por eso dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son, óyelo, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que nuestros caminos sean agradables a Dios. Y eso es el punto principal de esta noche. Necesitamos el favor de Dios. Queremos el favor de Dios. Pero debemos de procurar serle agradables a Dios. Porque cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¡Wow! Nuevamente. Bien. Entonces, si dáselo fuerte, no te quedes ahí. Todo eso no son coincidencias o casualidades. Se llama el favor de Dios. Son situaciones que no podemos explicar, ni podemos decir que es por nuestra capacidad o por nuestros méritos, aunque a veces intentamos robarle a Dios el mérito, porque somos tan soberbios, tan orgullosos, que decimos, es que yo me preparé muy bien para este trabajo, yo me esforcé y hice un buen proyecto, mira, logró, y nos queremos adornar nosotros y robarle la gloria a Dios, cuando lo que debemos de decirle, Señor, todo comenzó en ti. Tú me diste la capacidad, me diste la habilidad, me diste las herramientas, el programa de la computadora misma, la idea, el concepto. Sí, yo lo hice, pero tú desde el principio fuiste el que me guiaste, el que me dirigiste, y por eso he llegado a este buen puerto, y esto es gracias a ti. Eso se llama reconocer el favor de Dios y no querer robarle la gloria a nuestro Dios. Amén. Por eso no es por nuestras capacidades y nuestros méritos. Dios le dijo a un hombre llamado Noé que construyera un arca. Un arca era un barco muy especial. Un barco que no tenía timón. Imagínense, un barco que no tenía timón. Un barco donde Dios le estaba diciendo a Noé, si no alcanzaba a entender lo que iba a pasar, tú no vas a llevar el control del barco. Vas a ir, no sé cuánto tiempo recorrió, en 150 días. A lo mejor llegó de América a Asia, dio sus vueltas por ahí, anduvo dando, y ni cuenta se dio por dónde andaban. Lo importante es que le dijo que construyera esa arca, un barco de 150 metros de longitud por 15 metros de alto. Y definitivamente tenemos que reconocer, o al menos piénsenlo, en aquellos tiempos no llovía y solamente se regaba con el rocío de las mañanas, no había mar cerca. Y si llovía, pues era muy leve, no como para que llegara hasta las montañas. Lo importante es que él no era un ingeniero aeronaval. Él no tenía ninguna preparación para construir un barco. Era algo que para él era imposible. Pero Dios nunca te va a pedir algo sin darnos su favor para que puedas hacerlo. Dios siempre te va a dar su favor para que todo lo que Él te pida que hagas, no digas, es que yo no puedo, es que no tengo capacidades, no tengo qué habilidades. Tú aprende a decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso voy a hacer. Y lánzate y vas a ver cómo el mar rojo se va a abrir para que tú camines. La gente en los tiempos de Noé no tenía ningún interés en Dios,
Vivían como querían, como les daba ahora sí como decimos aquí en México, como les daba su regalada gana. Y entonces vimos que se la pasaban haciendo fiestas, borracheras, diversiones de todo tipo, adorando a todo tipo de ídolos, a las estrellas, al sol, animales. Hacían lo que ellos querían, pero no querían nada con el Dios verdadero. Dios estaba tan indignado que quiso destruir la tierra mediante un gran diluvio, y podría haber aniquilado a todo el mundo y haber comenzado desde cero, pero la Escritura dice que Noé halló favor ante los ojos del Señor. ¿Por qué halló favor Noé y no alguna de las otras personas? Porque Noé seguía, dice la Biblia, continuamente la voluntad de Dios y hacía lo correcto. Si leemos en Génesis capítulo 7, versículo 1, leemos lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Te he visto justo delante de mí. ¿En qué? En esta generación. O sea, él se había mantenido justo ante una generación. Y de hecho, quiero decirles que era la única familia que Dios pudo ver justa en esa generación, porque si no, hubiera permitido que algunos otros más entraran en el arca. Nadie más fue permitido en el arca, pues por cuanto nadie se arrepintió durante el tiempo de su predicación. Tardó 100 años haciendo el arca, y durante 100 años la gente se burló de él, se rieron de él, lo juzgaron de loco, porque él hablaba que Dios iba a enviar un diluvio y que estaba construyendo el arca para preservar la raza humana y además los animales que Dios había creado. Noé pudo haber cedido a las exigencias de su generación. Pudo haber hecho todo lo que el mundo siempre nos están diciendo a nosotros. Siempre nos están presionando el mundo para que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Se ríen de nosotros porque no queremos participar de sus idolatrías, de sus pecados, de todo lo que hacen. Al contrario, de estar pecando nosotros, nos hemos apartado de esa forma de vivir, nos hemos separado, y eso los ofende. En vez de que dijeran, pues qué bueno que tú te estás portando bien, no, nos atacan y nos dicen, ¿por qué no te emborrachas? ¿Qué te toca? Como me decían a mí, ¿qué te cuesta tomarte una copa? Una, mira, una no es ninguna, y dos no da tos. Así es que comiénzale. ¿Por qué? Si eres nuestro cuate, nuestro amigo, mira, es que yo no bebo. ¿Y por qué no bebes? Bueno, pues es porque soy cristiano. Ahí nos escondemos, no queremos confesar muchas veces que somos lo que somos. Y estamos ahí, y entonces vemos que Noé pudo haber hecho todo eso, porque fue una generación durante 100 años presionándolo. Y además, ¿tú crees que a veces sus hijos no le decían, papá, danos chance de ir a la fiestecita, ya nos invitaron las vecinas? Pero sus hijos estaban casados, respetaban a su padre, amaban a su padre, y Dios les concedió a Noé y a sus hijos entrar con sus esposas en el arca. Ellos seguramente le decían, si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? A veces llegan los muchachos y nos dicen, ¿qué tiene de malo si todos lo hacen? Todos se emborrachan, todos fuman droga o hacen, y todos lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué tendría de malo? ¿Qué tendría de malo? La gente nos juzga,
La gente nos critica y alguien dirá, ¿por qué tenemos que ser diferentes? Pero Noé y su familia se mantuvieron tomando la decisión de ser diferentes y caminar justamente ante los ojos de Dios y caminar en obediencia a los mandatos que Dios había dado en su corazón. Y quiero decirte una cosa, todavía no existían los 10 mandamientos, todavía no existía ninguna ley. ¿Sabes cuál es la ley que Dios demanda? Porque Él sabe y Él es perfecto. Dios ha puesto en el corazón del hombre lo que es justo, lo que es recto, porque Dios tiene una porción en nuestro espíritu que a todos los seres humanos nos dio, que es aquello que llamaríamos conciencia. Por eso Pablo decía, tengo limpia conciencia. No era por los mandamientos, no los mandamientos, sino que en su interior él sabía que lo que estaba haciendo, lo que había hecho era lo correcto. Por eso es que encontramos a la gente que a lo mejor nunca han oído de Dios, nunca han oído de la Biblia, no han oído del cristianismo. Ellos saben que es malo lastimar a sus padres, agredir a sus padres. Saben que es malo una mamá abandonar a su hijo y dejarlo morir. Eso lo traemos en el interior. Sabemos qué es lo correcto, hasta dónde estamos faltando a las normas de lo moral, entrar en la depravación, en la fornicación, en los adulterios, el respeto de tener una esposa, un esposo. Eso siempre ha existido sin que hubiera leyes. Por eso es que sabemos rápidamente, como dice Romanos capítulo 1 y 2, creo que es el capítulo 2 de Romanos, donde dice que Dios habla por medio de las cosas creadas, de tal manera que nosotros no tenemos excusa. Dios habla de su deidad, Dios habla de su divinidad, Dios habla de su santidad. Cuando vemos el amanecer, cuando vemos el sol en su cenit calentando y lo vemos ocultarse allá en el occidente, vemos la gloria de Dios, vemos las aves y vemos todo eso, no podemos más que darle la honra y la gloria a Dios, aunque nadie nos haya hablado de Dios. El ser humano dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuando nosotros le damos la honra a Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, vamos a serle agradables. Cuando lo honramos y le damos el primer lugar, vamos a serle agradable ante sus ojos y Él nos va a dar ese algo que se llama su favor. Favor que a nosotros nos levantará sobre las aguas del diluvio, igual que a Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Vino el diluvio y él entró en el arca, y aquellas aguas de muerte que vinieron sobre toda la humanidad de ese tiempo, mientras Noé se elevaba, ellos descendían. El favor de Dios siempre te va a elevar. Cuando el mundo se está hundiendo en su pecado, en su maldad, en su crueldad, en su burla, nosotros vamos a elevarnos y ellos van a descender. Sigamos trabajando. Trabaja duro, esfuérzate en lo que haces todos los días. Trabaja honestamente. Honra a Dios con tu conducta. Honra a Dios con tus tratos. Honra a Dios en todo lo que haces. Actúa siempre dándole la gloria a Dios y Él te va a levantar, porque tú estás creyendo su palabra, confiando en ella y esperando, sabiendo que tarde o temprano
la revelación de su justicia, de su amor y de su favor van a venir sobre ti, sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre todos los que te rodean, porque alcanzamos a ser de bendición. Porque el propósito de Dios siempre será buscar nuestro bien y nuestra felicidad. Dios no busca otra cosa más que seamos bendecidos, que estemos prosperando y que estemos en victoria. El favor de Dios siempre nos va a hacer destacar. Siempre nos va a hacer destacar. Yo entendí el concepto de destacar, pero de repente como que dije destacar, ¿cómo lo puedo explicar? Y fui al diccionario y encontré destacar es llamar la atención de los demás porque estás encima y por arriba de ellos. Eso es destacar. O sea, que el favor de Dios siempre nos va a hacer llamar la atención de los que nos rodean, porque Dios nos está llevando por encima de ellos, como Noé. Y como decimos, amén, dáselo fuerte. Eso le sucedió a Daniel. Daniel, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice que Dios hizo que el rey Joacim, rey de Judá, fuera llevado preso con los utensilios de la casa de Dios y los trajo Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. Y dice que cuando llegó allá, le dijo Nabucodonosor a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos, y le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Quiere decir que en cada nación, en cada país, en cada región, siempre vamos a encontrar gente que destaca, que tiene capacidades, que tiene habilidades, jóvenes, muchachos que son listos, que son sabios, que han dedicado a cuidar su vida, que no se han tirado a las drogas, al alcohol o a la diversión y que se han olvidado, sino que son responsables, son buenos hijos de familia, respetuosos de sus padres y que se distinguen de los demás. Y de esos quería Nabucodonosor que escogieran de la tierra de Israel. Y dice la palabra que además fueran idóneos, con capacidades específicas para estar en el palacio del rey y que les enseñaran el idioma de la lengua de los caldeos. Y dice que el rey les señaló la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y de todo el tipo de comida y de carnes que él comía. De tal manera que después de 3 años que los prepararan, debían de presentarse ante el rey y para que él los conociera, platicara con ellos y les hiciera un examen y viera a quienes iba a nombrar, porque estaba buscando gente de muy alto nivel. Y dice que llevaron esos jóvenes de Israel, los llevaron a Babilonia, y entre ellos estaban 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estos casualmente eran de la tribu de Judá. La tribu de Judá es la tribu que siempre va adelante, abriendo camino, poniendo ejemplo, de tal manera que
Judá es alabanza, es adoración, de tal manera que encontramos siempre a Dios presente con todos aquellos que son de esta tribu. Por eso encontramos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, siempre adelante. Y ahí estaban casualmente Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a comer ni a beber. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué mencionaba al principio? Que cuando Dios te da su favor, te hace encontrar gracia, te hace encontrar y hace que aún tus enemigos cambien de forma de pensar, y los que buscaban tu mal o no se explican ni saben por qué, pero van a buscar ahora tu bien para la gloria de su nombre. Amén. Así es que encontramos allí a Daniel entrando en aquella escuela de diplomáticos, en una escuela de altos funcionarios del reino más poderoso del mundo que existía en aquel tiempo. Estaba, como quien dice, en Harvard, o estaba en alguna otra universidad de esos países importantes. Ahí estaba en Babilonia, recibiendo la alimentación y la educación para que él llegara a ser alguien importante. Y luego encontramos que mediante su capacidad, porque tenía capacidades, tenía habilidades, desde que lo escogieron, él era un hombre, un jovencito, inteligente, capaz, sano, respetuoso, de una herencia, de un linaje real también, porque eran de los príncipes de Judá. Y nos dice en la Biblia que su capacidad y el favor de Dios llegó a ser primer ministro de Babilonia. Pero a pesar de eso, mientras más alta era su posición, tanto más se transformaba en blanco de ataques de sus compañeros de la universidad. Porque todos, había los que habían traído, no nada más era él, eran otros, a lo mejor de otras naciones. Había gente de Babilonia que estaban estudiando allá, que se estaban capacitando. Y vemos que mientras más alta él subía, más le molestaba a los compañeros por su origen extranjero y por su éxito político. Ya vamos a hablar como hablamos hoy, para que nos podamos entender. Los complots de sus enemigos lo presionaban a comprometer su fe. Quiere decir, ¿qué pasó con Noé? A Noé lo estuvieron molestando. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no vienes a divertirte? Ya deja de hacer tu barquito, hombre. Quédate 8 días acá, echarnos unas buenas garrafas de vino y a comer. Noé mantuvo fiel su integridad y nunca se dejó apartar. Y así encontramos a Daniel. Daniel sufriendo la presión del mundo, la presión de la sociedad, la presión de lo que lo presionaban a comprometer su fe, a acomodarse a las costumbres y a hacer más flexibles sus principios espirituales que él había definido para su vida. Pero la vida de Daniel marcó una característica. Él era fiel a su Dios. Era fiel a su Dios. ¿Qué quieres buscar tú? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo puedo obtener el favor de Dios? Simple y sencillamente, honra a Dios con tu vida, con tus principios, con tu forma de actuar, con tu forma de ver, de tratar a la gente, con tu forma de trabajar,
todos los días y vas a encontrarte siendo agradable a los ojos de Dios, y aún a tus enemigos va a ser estar en paz contigo. Quiere decir que el favor de Dios va a descender sobre tu vida y sobre tu hogar. Así es que vemos que la carrera de Daniel, dáselo fuerte, haciendo un recuento de la historia de Daniel, vemos que duró 66 años. Desde que llegó de joven, duró 66 años sirviendo a varios reyes de Babilonia. Comenzó con Nabucodonosor, después atendió a Belsasar, después murió Belsasar y entró Darío de Persia y le sirvió a Darío. Entonces vemos que él estuvo trabajando 66 años, de modo que cuando fue arrojado a la jaula de los leones, andaba ya por los 80 años de edad. Andaba por los 80 años de edad. Daniel ya no era un jovencito como llegó. Daniel había agarrado y había soportado la presión de toda la gente que tenía envidia y celos de él en cada reino, y salió victorioso siempre. Por eso vemos de que con todos esos años él no fue desleal a la nación de Babilonia, fue leal a Dios. Pero el ser leal a Dios te hace que donde tú trabajes seas un hombre o una mujer que hagas que tu empresa vaya adelante, que el negocio donde tú trabajas vaya adelante, que si vean que tú eres positivo, que eres capaz, que eres inteligente, que eres sabio y que te interesa que donde tú estás sirviendo seas el mejor trabajador, el que busques, y entonces los que están arriba te van a llamar, te van a decir: mira, necesito a alguien como tú. Esto es importantísimo para nuestras vidas diarias. Y ahí vemos a Daniel, que se mantuvo durante 3 reinos y era respetuoso, diligente, aun cuando trabajaba para reyes paganos. Porque a veces nos la damos de golpeadores de pecho. Yo soy cristiano evangélico, no sirvo a este patrón porque no es de mi religión, porque no piensa como yo, porque no siente lo mismo. Tú demuestra que tú eres leal a Dios, tú demuestra que tú amas a tu Dios, tú demuestra que no te van a cambiar tus principios, tú demuestra que eres leal a ellos y que los respetas y que vas a hacer lo mejor por ellos, pero que nunca vas a traicionar a tu Dios, y porque lo amas a tu Dios, los sirves a ellos con integridad. Nunca comprometió su fe, no cedía ni comprometía su fe, aun cuando lo amenazaban de muerte. La Biblia nos muestra el modelo de cómo vivir y cómo servir en medio de un pueblo que no comparte ni respeta nuestras creencias. Esa historia de Daniel nos enseña que podemos vivir en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, de gente incrédula, pero donde nosotros podemos brillar y podemos distinguirnos, porque el favor de Dios nos hace ¿qué? Destacar, estar por encima, y que la gente nos vea, aunque seamos extranjeros, aunque seamos como estaba Daniel en aquel lugar, aunque seamos no de sus formas de pensar religiosa, pero que vean que somos íntegros, trabajadores, responsables, capaces, útiles y serviciales siempre. Y la Biblia nos sigue relatando el libro de Daniel, que es como una novela interesante. Lleguen a leer a Daniel para que esta enseñanza se les fije más en su corazón. Pero Daniel, dice la Biblia, era superior a esos colegas que estaban en la política, a esos gobernadores. Y dice la Biblia, porque había en él un espíritu superior. Un espíritu superior.
Todos tenemos espíritu. Todos somos espíritus. Solamente hay dos espíritus que gobiernan la humanidad: el espíritu de Dios y el espíritu del mal, el espíritu del diablo. ¿Quiénes somos? Nosotros, como creyentes en Jesús, dice la palabra que habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Tenemos otro espíritu, un espíritu superior. Mi hermano, mi hermana, tenemos que dejar que ese espíritu brille con nuestro respeto, con nuestra educación. Cuida tu lenguaje, cuida tu palabra. Es que el otro día oí que un dueño de una empresa trataba con puras palabrotas a sus trabajadores, porque así debía de tratarse a los trabajadores. ¿Dónde hay esa regla? ¿Qué testimonio tenemos? ¿Cómo estamos tratándonos unos a otros? ¿Cómo ven que respetas a tu esposa? O la gritas y la mengoneas y dices, mira, burra, esto y lo otro, y la traen como qué cosa. ¿Cómo vamos a destacar? ¿Cómo vamos a brillar en un mundo y que digan, este tiene un espíritu superior? Que puedan decir, el espíritu de Dios está en él, está en ella. Tenemos que dar un cambio en nuestras vidas. Tenemos que dar un testimonio poderoso de lo que somos. Y dice que el rey pensó ponerlo, porque vio que tenía un espíritu superior, pensó ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! El rey Ciro dijo, voy a poner a Daniel, este judío, lo voy a poner sobre todo el reino de Babilonia, ahora de Persia. Entonces dice, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relativo al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta se hallaba en él. Cuídate de los vicios, porque los vicios dominan. El fuego, las apuestas, la pornografía, el alcohol, las drogas, todo eso te llegan a dominar y van a limitar tu mente y te van a impedir que vayas adelante. Tienes que hacerlos a un lado para que la victoria que Dios ya tiene programada para tu vida se muestre claramente. Tienes que salir vencedor porque tienes un espíritu superior. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas, dice, se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Ay, te llegan los aduladores, los que te aplauden, los que te dicen, los que te quieren comer. No, si tú eres el más listo del mundo, tú eres el más sabio, tú eres ahí, te sientes ahí. Tengan cuidado con esa gente que los adula. Tengan cuidado con esa gente que los adorna. Tengan cuidado con esa gente que te dice que tú eres lo mejor, porque al fin de cuentas quieren obtener de ti lo que ellos necesitan. Es muy importante que nosotros veamos entonces que ellos le dijeron, vive rey, para siempre vive. Y dice que todos, fíjense, los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y capitanes, toda la mafia de la jerárquica de toda la nación, se juntaron y acordaron por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días
demande petición de cualquier Dios, hombre fuera de ti, y se incline a otro Dios, sea echado en el foso de los leones. ¿Verdad, rey? Cualquier otro hombre que te quite tu lugar casi como Dios. 30 días. Aquellos hombres sabían que Daniel era fiel y que todos los días abría la puerta de su ventana y miraba hacia Jerusalén, la ciudad de su Dios, y dice que se postraba, se arrodillaba y oraba al Dios vivo, al Dios de los cielos y de toda la tierra. Entonces ellos sabían eso y dijeron: vamos a ver. Querían romperle su esquema de fidelidad y de lealtad a Dios. Y entonces dice que: ahora, rey, confirme el edicto y fírmalo, porque no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia. Una vez que el rey firmaba, ni el mismo rey podía revocar aquella ley. Tenía que cumplirse completa y totalmente. Y dice que el rey Darío firmó aquel edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto, había firmado, dice que entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no cambió, no entró en miedo, no entró en temor, no dijo: bueno, ahora en vez de 3 veces, nada más una hoy no voy a orar la Biblia, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, hoy no porque tengo miedo. No. Ya era un hombre que había experimentado la bendición de Dios y los milagros de Dios durante toda su vida. Tenía 80 años de edad. Desde joven había sido un hombre íntegro y seguía siendo íntegro. Todos podemos manifestar y comenzar a vivir una vida de victoria, una vida íntegra, siendo de fidelidad. Y el favor de Dios se había manifestado durante toda su vida, todo el tiempo. De tal manera que él siguió haciendo lo mismo, y entonces obviamente lo estaban espiando para ver en qué momento. Y cuando abrió su ventanita, alguien por allá de otro edificio con un catalejo de esos de vidrio que habrán inventado en aquel tiempo, o habrán dicho: a ver quién ponemos ahí. Investigaron y se dieron cuenta de que él 3 veces al día seguía orando y dándole la gloria a Dios. Entonces dice que se juntaron aquellos hombres y rogaron en presencia de su Dios y le fueron a decir al rey, y el rey lo mandó llamar. Y entonces el rey lo mandó llamar y trajeron a Daniel. Y dice que el rey, la historia, que sintió tristeza, sintió dolor por haber hecho esa ley, porque amaba a Daniel, lo reconocía como un hombre íntegro. Y dice: y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Y dice después la historia que el rey se levantó muy de mañana. Arrojaron a Daniel al foso de los leones. Y que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Algo había en esperanza en el rey de que le contestara. Entonces Daniel le respondió: oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera y dice que mandó sacar a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que le habían acusado a Daniel. Alguien dirá, bueno, es que los leones no tenían hambre, los leones estaban muy tranquilitos y por eso no le hicieron nada a Daniel. Para aquellos que piensan, porque siempre hay quienes están en contra de la palabra de Dios, siempre están buscando excusas para que nosotros no confiemos en lo que Dios dice. Pero la palabra no se encargó, Dios se encargó de dejar escrito en la Biblia que mandó llamar. Se dio cuenta el rey que lo habían hecho por celos, por envidia. Y entonces dice, traigan a estos, a sus mujeres y a sus hijos, y arrójenlos a los leones. Dice la palabra que no habían caído al piso cuando los leones se lanzaron y los agarraron en el aire de tanta hambre que tenía y los empezaron a devorar. No es que no tuvieran hambre. Dios había cerrado la boca de los leones para guardar a su hijo. El favor de Dios estaba sobre Daniel, a quien Dios hizo destacar por generaciones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Si tenemos su espíritu, si tenemos su presencia, que empecemos a vivir con rectitud, con honestidad, con trabajando, glorificando el nombre de Dios, y el favor de Dios va a venir sobre nuestras vidas para que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos se hagan una realidad. Dios va a hacer algunas cosas que nos harán destacar. Nos va a llevar a nuevos niveles de influencia y de credibilidad. Las personas pueden debatir lo que tú dices. Las personas pueden discutir lo que tú hablas, pero nunca van a poder negar lo que van a ver en ti. Nunca van a poder negar que tú eres una persona íntegra, honesta, honrada, y que Dios te está llevando de nivel en nivel, y que aunque ellos no te quieran, tus patrones te van a llevar, el negocio se va a realizar, la venta se va a lograr, las bendiciones van a venir a tu vida. Por eso, cuando te vean dirigiendo una empresa, pagando por completo tu casa, graduándote con honores, sabrán que Dios te está respaldando. Cuando vean que rompes esa adicción, cuando vean que rompes ese alcoholismo, esa drogadicción, esa pornografía, ese adulterio, esa enfermedad incurable, que sales del foso de los leones sin sufrir daño y logras sueños que están muy por encima de tu alcance, sabrán que el favor de Dios y que la mano de Dios está sobre ti y sobre tu vida. ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido. El creador del universo, que dio a su hijo para morir en la cruz del Calvario, óyelo, el creador del universo que dio a su hijo para morir en la cruz del Calvario, te ha dado ese favor inmerecido de ser su hija, de ser su hijo y ser heredero de todas sus bendiciones. Bendito sea nuestro Dios por su favor. Sigamos como Daniel, trabajando y honrando a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y experimentaremos sus bendiciones en nuestras vidas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.